Muy buen día, chicos. El día de hoy vamos a ver lo que son límites al infinito, ¿sí? Vamos a ver cuál es la definición de un límite al infinito. Prácticamente lo que vamos a tener es algo como esto. El límite cuando x tiende al más infinito de la función f de x, y esto nos va a dar como resultado un valor L, ¿sí? O podemos también tener el límite cuando x tiende al menos infinito de la función f de x, y esto me da como resultado un valor L también, ¿sí? Con esta clase de límites son las que vamos a trabajar, por eso se llaman límites al infinito, porque x tiende al más o al menos infinito. Bien, entonces vamos a trabajar primero con este de aquí, ¿sí? Cuando x tiende al más infinito. Vamos a tener un gráfico más o menos como esto de aquí. A ver, la x, acá está la x, ¿no? XY. La x tiende al más infinito, ¿sí? Entonces, en el eje Y vamos a tener un valor L. Voy a poner un valor L por aquí. Este valor L que yo voy a tener va a ser una asíntota horizontal. ¿Sí? Por eso lo estoy dibujando de esa forma. Entonces el gráfico más o menos va a ser como esto. Voy a tener aquí una función. Miren, la función cuando me voy al infinito tiene que acercarse al valor L, es decir, de esta forma. Cuando me voy acá, para allá, cuando me voy al más infinito, la función tiene que acercarse al valor L en el eje Y. ¿Sí? Bien, algo como eso es lo que vamos a tener. Miren, que cuando x se acerca al más infinito, en el eje Y, para arriba, me acerco al valor L. Puedo tener ese gráfico, o la función también puede venir desde arriba. La función puede venir de esta forma. Me acerco al más infinito, y en el eje Y me acerco al valor L. ¿Ya? Puedo tener cualquiera de esos dos posibles gráficos, ¿sí? Entonces, yo voy a trabajar con el de abajo primero, ¿ya? Vamos a trabajar primero con el de abajo y luego vemos qué pasa cuando trabajo con el de arriba. Entonces, ¿cómo hago para sacar la definición de este límite? Vamos a trabajar, ojo, voy a poner aquí, x tiende al infinito. O sea, este número de aquí es un número muy grande, ¿sí? Un número muy grande que le vamos a poner un valor n. Entonces ese valor n va a estar por aquí, ¿sí? Pero recuerden que esta n tiene que acercarse al infinito, es decir, desde aquí para acá, en esta dirección. O sea, este valor n es un valor muy grande, pero sigue siendo muy pequeño para el infinito. Por eso es que yo debo trabajar desde n para allá, en esa dirección. Todo este intervalo de aquí, a partir de n en adelante. Y ojo que n es un valor muy grande, ¿sí? Muy grande. Pero a pesar de que es muy grande, el infinito es más grande. Por eso es que yo debo trabajar de n para allá, ¿sí? Bien, correcto. Entonces, este va a ser mi intervalo de análisis. Este va a ser mi intervalo de análisis. Los valores que están aquí, los valores que ustedes observan aquí, a estos valores les voy a llamar x. Y como ustedes pueden darse cuenta, estos valores x son mayores que el valor n, ¿sí? Por lo tanto, este va a ser el intervalo con el que nosotros vamos a trabajar, el intervalo en el eje x. Ese intervalo automáticamente se refleja, es decir, toca la función, miren, aquí el valor n, toca la función, y de ahí se refleja acá el eje y, de esa forma, y cada punto de este intervalo toca la función y se refleja acá en el eje y, como ustedes pueden observar, ¿sí? Todos estos valores se reflejan. Ya, mientras más me voy para allá, mientras más me voy al infinito, la función se acerca más a ¿cuánto? Al valor L, ¿sí? Entonces el intervalo que yo voy a tener aquí va a ser este intervalo de aquí,
¿sí? Este intervalo pequeño, ¿sí? O sea, este intervalo de aquí se refleja, toca la función, cae acá en el eje Y se me forma este pequeño intervalo que ustedes observan aquí, ¿ya? Pero eso de ahí si es que la función f de x, eso de ahí si es que la función f de x es la de aquí abajo. Pero recuerden que al inicio habíamos dicho que la función también podía venir desde acá arriba, de esa forma. Si la función viene desde acá arriba, entonces en ese caso, este intervalo, el mismo intervalo, se refleja, pero ya no toca aquí a esta función, sino que tocaría la de acá arriba. Toca esta función, se refleja acá en el eje y cada punto toca la función, cada punto de este intervalo toca la función, se refleja en el eje y entonces aquí se me va a formar en cambio, si miren, cada punto se refleja en el eje y se me forma en cambio este intervalo que está aquí. Entonces, si la función hubiera sido la de aquí abajo, se me va a formar el intervalo que ustedes observan aquí, ¿sí? El de aquí abajo. Pero si la función hubiera sido la de acá arriba, se me forma el intervalo de acá arriba. Recuerden que aquí en el medio está el valor L, ¿sí? Bien, entonces, tenemos dos posibles soluciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros nos vamos a quedar con las dos soluciones para tener una definición general. No vamos a hallar una definición para la función de abajo o no vamos a hallar una definición para la función de arriba, no, sino que vamos a hallar una definición en el caso de que se presenten cualquiera de las dos funciones, la que viene de abajo hacia arriba o la que viene de arriba hacia abajo. Pero observen que el que no cambia es este intervalo en el eje X. El intervalo sigue siendo en el mismo, el intervalo de análisis. El que cambió fue el intervalo de acá, el intervalo en el eje Y. Entonces, vamos a asumir que este intervalo de aquí es simétrico, ¿ya? Es decir, el valor L es el centro del intervalo. El intervalo comienza aquí, observen, y termina acá. Entonces, este valor L va a ser el centro y al radio del intervalo le vamos a poner este símbolo, ¿ya? Este símbolo E se llama epsilon, ¿sí? Y va a ser el radio del intervalo o el radio del entorno. ¿Sí? Eso quiere decir que epsilon tiene que ser mayor a 0, obviamente, ¿no? Acá también el valor de n, ojo que estamos trabajando cuando x tiende al más infinito, entonces obviamente n también va a ser mayor a 0, ¿sí? Eso hay que tenerlo presente. Bien, entonces si ustedes observan lo que yo tengo aquí, no es nada más que un entorno con centro en L y radio epsilon. Esto que ustedes observan aquí. Un entorno con centro en L y radio epsilon. Y un entorno incluido porque el valor de L es la solución de nuestro problema, ¿sí? Entonces el de acá va a ser nuestro intervalo de solución. Intervalo de solución. ¿Ya? Porque ahí está la solución del problema, que es el valor L, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a quedar nuestra definición? Va a quedar de la siguiente forma. Ojo, estamos trabajando con este límite. El límite cuando x tiende al más infinito de la función f de x, que puede ser la de acá arriba o la de acá abajo, que tiene las dos, esto me da como resultado un valor L, que viene a ser el valor de acá. Esto de aquí es idéntico a escribir lo siguiente. Para todo epsilon mayor a 0, existe un n mayor a 0, tal que, recuerden que va primero va el intervalo de análisis. ¿Cuál es el intervalo de análisis? El de acá, x mayor a n. Entonces, y luego va el intervalo de solución, que viene a ser el de acá, un entorno con centro en, un entorno con centro en L y radio epsilon, ¿ya? Entonces va aquí, un entorno con centro en L y radio epsilon. Pero recuerden que un entorno con centro en L y radio epsilon se lo puede escribir también de la siguiente forma. Ojo, estos valores que están aquí en este intervalo, cuidado, no son x, sino que son ¿qué cosa? Son y. Ya, estos valores que ustedes observan aquí son y, no son x. Los de acá son x.
¿Ya? Eso quiere decir que un entorno con centro en L y radio epsilon se lo puede escribir como valor absoluto de y menos L menor a epsilon. ¿Sí? En otras palabras, un entorno con centro en L y radio epsilon se lo puede escribir como valor absoluto de y, pero la y es igual a f de x menos L menor a epsilon. ¿Sí? Y por lo tanto, la definición ahora quedaría así: el límite cuando x tiende al más infinito de f de x es igual a L es idéntico a decir lo siguiente: para todo epsilon mayor a 0 existe un n mayor a 0 tal que si x es mayor a n, entonces el valor absoluto de la función menos L es menor a epsilon. ¿Sí? Y esa sería la definición para un límite cuando x tiende al más infinito. ¿Sí? Entonces, algo muy similar vamos a hacer, pero ahora con la definición que ustedes observan acá. Bien, entonces ahora vamos a trabajar con este límite que ustedes observan acá. ¿Sí? Vamos a hallar la definición de ese límite. Ya, entonces, ¿qué dice? Que x tiende al menos infinito, en cambio. Aquí me dan una función f de x cualquiera y el valor del límite es un valor L, ¿no? Recuerden que ese valor L es una asíntota horizontal. Entonces, si nosotros hacemos un gráfico de este límite, recuerden, x tiende al menos infinito, el menos infinito está por acá. ¿Sí? Entonces, vamos a tener aquí un valor L que es una asíntota horizontal. Voy a ponerla por aquí. Y dice que x tiene que acercarse al menos infinito. Entonces, vamos a tener una función de esta forma. Miren, cuando yo me acerco al menos infinito, en el eje y tengo que acercarme al valor L. ¿Sí? Y mientras más al infinito me voy, tengo que estar cada vez más cerca de ¿quién? Del valor L. ¿Sí? Por eso es que L es una asíntota. Entonces, yo puedo tener esta función f de x o puedo tener esta función también, igual que en el problema anterior. La función puede venir de arriba hacia abajo. Entonces, observen que cuando yo me acerco al menos infinito por acá, en el eje y yo tengo que acercarme al valor L. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener una asíntota. Entonces vamos a hacer lo mismo, ¿no? Dice que x tiene que acercarse al menos infinito. Entonces vamos a tomar un valor muy grande, pero acá en el menos infinito. Le vamos a poner n. Entonces ese valor n va a ser un valor muy grande. ¿Ya? Pero cuidado, el valor n es un número mayor a 0. Obviamente si yo le pongo aquí menos n, ahí sería negativo, ¿no? Entonces el valor n, aquí obviamente hay que poner menos n, ¿sí? Pero el valor n solo es mayor a 0. ¿Ya? Entonces, ¿con qué valores vamos a trabajar? Nosotros vamos a trabajar con los valores que están en la parte de acá. Desde menos n hasta el menos infinito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la x tiene que acercarse al menos infinito. ¿Ya? Entonces, este va a ser nuestro intervalo de análisis. ¿Sí? Aquí vamos a ponerle intervalo de análisis. ¿Ya? Ahora recuerden, estos valores que están aquí son valores x y estos x son menores que menos n. Ese sería mi intervalo de análisis. Todos los valores x, estos x. Menores a menos n, obviamente porque están más a la izquierda, ¿no? Más a la parte negativa. Bien, entonces este va a ser mi intervalo de análisis. Ahora, de la misma forma que en el problema anterior, este intervalo toca la función de aquí abajo. Entonces miren, aquí este punto toca la función, se refleja en el eje y, cae por aquí. Y cada punto toca la función y se refleja en el eje y, cada punto, todos los puntos, hasta el menos infinito, está por acá. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si observan, no, miren aquí, todos los puntos, lo que va a suceder es que se me va a formar este intervalo que ustedes observan aquí. ¿Sí? Y si yo hago, en el caso que fuera la función de abajo, y si yo hago lo mismo con la función de arriba, entonces este intervalo toca la función de arriba
y se refleja en el eje Y. Cada punto, miren, cada punto toca la función y se refleja en el eje Y, cada punto. Todos los puntos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que se me va a formar este intervalo que ustedes observan acá. ¿Sí ven? Algo similar al problema anterior. Bien, donde el centro del intervalo, el centro del entorno, es el valor L. Y observen que aquí inicia el intervalo, acá termina el intervalo. Total, ya tomando las dos funciones. ¿Sí? No solamente trabajar con una, sino trabajar con las dos al mismo tiempo. Porque pueden darse cualquiera de los dos casos. Entonces se me forma aquí el punto inicial y acá el punto final. En el centro va a estar el valor L. Y este intervalo, como es simétrico, le vamos a poner que el radio vale epsilon. El radio de este intervalo o de ese entorno. Es decir, esto de aquí, que viene a ser mi intervalo de solución, no es nada más que un entorno con centro en L y radio epsilon. ¿Sí? Y como ya habíamos visto en el problema anterior, esto se lo puede escribir como valor absoluto de f de x menos L menor a epsilon. ¿Sí? Entonces miren, aquí tengo mi intervalo de solución, acá tengo mi intervalo de análisis y por lo tanto ya podemos escribir la definición. Bien, entonces la definición del límite quedaría como el límite cuando x tiende al menos infinito de f de x igual a L. Eso es idéntico a decir, para todo epsilon mayor a 0 existe un n mayor a 0, tal que, recuerden, primero va el intervalo de análisis, que sería x menor a menos n, entonces, y luego va el intervalo de solución, que sería valor absoluto de f de x menos n menor a epsilon. ¿Sí? Y miren, así quedaría la definición de este límite cuando x tiende al menos infinito.